Link que me han dado ahí en el enlace Teams, ya le hablé a la secretaria, me acaba de preguntar en qué salón está, ya le dije ya. Tienen que ellos dejarme entrar, o sea, yo no puedo agarrar mi propio link y crearlo, porque después, después van a decir, ah, no seguiste el link que te dimos, es como si no hubieras dictado. Acabas de Profesor, dejarme ya entrar. ingresó. Profesor, buenas tardes, ya ingresó, ¿no? Un ratito, ya, un ratito. Voy a conectar mis audífonos para poder escuchar. Un ratito, un ratito. Aló, 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 ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor, Sí, sí sí, se me le escuchan. escucha. Ah, genial, muchas gracias. Sí, sí, disculpa, ya. Sí, lo que pasa es que yo tenía que esperar que entrar primero. Eh, a ver, bien, entonces vamos a esperar a ver, son 17 que hay ahorita. Este, bueno, a ver un ratito. Aló, aló, disculpe, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, genial, disculpen, ya lo que pasa es que la conexión anda un poco mal. Este, bien, entonces vamos a ver esto de aquí, del tema que viene, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algo que de repente quieran ustedes, no sé, plantear o alguna pregunta al curso? Un ratito ya, es que ando se me pone a veces lenta esta máquina. Parece que en el chat alguien ha escrito algo, un ratito ya. Ya, ahí le respondí a alguien en el chat. Ya, genial. Estoy conectando el OpenBoard y mi tableta para poder escribir. Anda con problemas. Ya está, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que viene. Por favor, cualquier cosa me interrumpen, ¿ya?
o envían un mensaje, ¿ya? Porque el problema de dictar clases virtuales es de que a veces se me cuelga, ah, se congela o se me va la conexión, y yo la verdad no tengo idea si siguen ahí o ya se fueron, y uno sigue dictando, sigue hablando, y ya no hay nadie, ¿ya? No, además que tengo una computadora un poco viejita ya, entonces se me hace a veces un poco más complicado. Parece que ya han llegado más alumnos, así que vamos a tener que estar aquí hasta las 4. Antes de las 4 y cerramos aquí, tenemos que ir al otro link, ¿no? Para la otra clase, ¿no? Para la otra clase de 16 a 18, les enviaré luego otro link. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a terminar, ¿no? El capítulo que sigue. Circuitos de corriente directa, ¿no? Direct current, ¿no? Esa es la idea. A ver, vamos a ver, ¿ya? Voy entonces a compartir pantalla. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se logra ver el libro, el que estoy compartiendo, el Serway. ¿Se llega a ver? A ver ahí, Sí, me avisan, sí por favor. sí se aprecia. Sí se Genial, ve. muchas gracias. Gracias, genial. Entonces, bueno, lo que habíamos visto, habíamos pasado a ver lo que era la electrodinámica, cargas en movimiento, ¿no? Y habíamos definido el concepto de corriente eléctrica, ¿no? La cantidad de carga que atraviesa una región del espacio, una superficie, digamos, en la unidad de tiempo, ¿no? Y la analogía era como un fluido, ¿no? Decíamos, ahora sí se ve el open board, me avisan si se ve y si no, no, habíamos definido lo que era la corriente eléctrica, ¿no? Y la analogía era con un fluido, ¿no? Ya sabíamos qué cosa era la corriente instantánea, ¿no? Era la derivada de la carga en el tiempo, y esto era el flujo de un vector llamado densidad de corriente, ¿no? O sea, era el flujo del vector densidad de corriente en una superficie. Y nosotros habíamos visto para un cable, ¿no? Habíamos hecho un pedazo de cable, ¿no? De cierta longitud y cierta área de sección transversal, ¿no? Se supone que este cable es un conductor en no equilibrio, ¿no? Se le sacaba del equilibrio conectándolo a una batería, digamos, ¿no? De manera que se establece un campo eléctrico en el interior. Habíamos construido cómo era este J, ¿no? Este J era la densidad electrónica o de portadores de carga, la carga de cada portador y una velocidad promedio de arrastre, ¿no? Debido a que el electrón colisiona constantemente, el campo eléctrico lo acelera, pero debido a las colisiones adquirió una velocidad promedio de arrastre, ¿no? Y habíamos visto también ¿cómo se llama? La ley de Ohm para materiales lineales o ómico era una respuesta de tipo lineal, ¿no? Era una respuesta lineal donde J era el efecto y E era la causa, ¿no? Esto también se puede escribir como 1 entre ρ E, ¿no? Y combinando estas dos habíamos llegado justamente a que B era igual a I por R, ¿no? Lo usual de la academia, digamos. Entonces,
habíamos visto el modelo microscópico, ¿no? El modelo de Drude, ¿no? Y bueno, de este modelo el electrón aceleraba y colisionaba y debido a las colisiones adquiría la velocidad límite de arrastre. Entonces habíamos deducido que J, a partir de esta expresión, ¿no? Y a partir de esta expresión habíamos aplicado las leyes de Newton, ¿no? Acá ya habíamos deducido que sigma era igual a la densidad electrónica, la carga, al cuadrado, un tiempo de colisiones medio, ¿no? Tiempo medio entre colisiones, ¿no? Y esto era 1 sobre ρ, ¿no? Entonces habíamos dicho que ρ dependía de qué, del medio, o sea, del material, pero también de la temperatura, ¿no? Y que habíamos visto de que a alta temperatura, para metales a alta temperatura, este modelo antiguo de Drude, de 1900 más o menos, de Paul Drude, era bueno, ¿no? O sea, habíamos visto de que el ρ aumentaba con la temperatura, ¿no? Claro, a temperatura baja hay un mínimo, pero a temperatura alta el comportamiento sí está bien explicado, ¿no? Entonces, habíamos visto entonces cómo aparecía el concepto de resistencia y resistividad, ¿no? La resistencia era una propiedad del objeto, ¿no? Del cuerpo, ¿no? La resistencia, lo habíamos denominado R, para un cable, por ejemplo, ¿no? Para un cable, ¿no? Que tiene cierta longitud, tiene cierta área de sección transversal, A era ρ por longitud sobre área, ¿no? Donde ρ era justamente ρ del medio, del material y de la temperatura, ¿no? Entonces la resistencia es una propiedad del cuerpo, ¿no? Acá está la geometría y aquí está el material, o sea, el medio, ¿no? Y también la temperatura, ¿no? Entonces, la resistencia, así como el capacitor, era geometría y medio, de alguna manera, ¿no? Tenía su símbolo en el elemento de circuito, ¿no? Que era de esta forma, ¿no? Y la resistencia no almacenaba nada, ¿no? Simplemente cuando pasa una corriente, vamos a ver, disipa energía, ¿no? Disipa energía en la unidad de tiempo. La potencia que disipa el resistor es la corriente al cuadrado que pasa por la resistencia. Siempre el resistor disipa, ¿no? Disipa energía eléctrica en forma de qué? De calor, ¿ok? Esa es la idea, ¿no? Bien, entonces, habíamos visto entonces la resistividad de algunos materiales, el coeficiente de temperatura, ¿no? Porque habíamos deducido cómo variaba la resistencia con la temperatura también, ¿no? Que aumentaba linealmente para una aproximación, ¿no? Habíamos visto también, a ver, quiero ver si estoy por ahí. A ver, ¿me están escuchando por ahí? ¿Me escuchan más o menos cómo va? Sí se escucha, profesor. Genial, muchas gracias. Lo que pasa es que yo así, después de un ratito, siempre pregunto cómo están, si siguen ahí, porque a veces se me ha pasado que la conexión se va y uno sigue hablando y ya no hay nadie, o no me han escuchado porque algún problema técnico, ¿no? Entonces, ese era el detalle, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, no, profesor. Genial, muchas gracias. Yo les recomiendo, como siempre digo, practiquen, tienen exámenes pasados que les pasé, ¿no? Resueltos. Les recomiendo revisarlos, así como también les recomiendo el Serway, ¿no? Los ejercicios que están ahí, y el Hugo Medina, ¿no? Esos dos libros son los más prácticos, digamos.
tienen la base necesaria, ¿no? También les recomiendo, ustedes ya que saben que hay videos de mis clases del ciclo pasado, ¿no? De hace un año ya creo. Justamente la clase de resistencia, resistividad, circuitos de corriente directa, leyes de Kirchhoff, hasta el circuito RC, también están grabados, los han visto, ¿no? En el YouTube. Y también hay unas clases virtuales que dicté esa vez, donde resolvimos algunos ejercicios de exámenes pasados. Les recomiendo también que los visiten ahí. Luego les puedo pasar el link también, pero creo que todos tienen acceso a poder ver a poder escuchar esas clases, ¿no? Poder ver esos videos. Sería bueno también, ¿no? A ver, yo estoy buscando ahorita, acá tengo, eh, a ver un ratito. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, bueno, entonces esta curva de acá que estamos viendo se llama curva característica voltaje-corriente, ¿no? El voltaje es como la entrada, es la causa. Aplicamos un voltaje, medimos qué corriente marca, ¿no? Otro voltaje, qué corriente marca, tenemos puntos, ¿no? Ese justamente es el experimento que viene en el siguiente laboratorio, ¿no? Las curvas características voltaje-corriente, y la ideal va a ser poder verlas en el osciloscopio, ¿no? En un canal ver esto de acá, el voltaje, y en el otro canal ver la corriente, ¿no? Luego vamos a ver cómo se puede armar eso. Y poder determinar si un material es óhmico, como el de la izquierda, por ejemplo acá, o si es no óhmico, como el diodo, ¿no? El diodo era no óhmico porque habíamos dicho que el diodo es un semiconductor, ¿no? Y como es un semiconductor, tiene otras propiedades, ¿no? Que a nivel microscópico, para poder explicarlas, bueno, ahí es todo un curso, ¿no? Eso se llama la física electrónica, ¿no? Y ahí se utiliza física del estado sólido, básicamente hay que utilizar teoría de bandas, o sea, sí o sí mecánica cuántica, ¿no? Sin cuántica no se puede explicar el comportamiento de los semiconductores, ¿no? Ni por supuesto de los superconductores, que también se explicó qué pasaba a baja temperatura, los electrones forman un condensado, o sea, los electrones en sí tienen un comportamiento estadístico diferente que los bosones, digo, ¿no? Pero a baja temperatura forman pares de Cooper, se llama, y entonces todos estos se condensan en un estado fundamental sin fricción, como un fluido sin fricción, un subfluido se llama, ¿no? Habíamos entonces visto cómo es que el resistor disipa, ¿no? La ley I cuadrado R. ¿Y cuál era la fórmula de la potencia, ¿no? La potencia IV, esta es la potencia que da la batería, ¿no? Y esa es la potencia que consume el resistor. Entonces, la fórmula depende del problema específico, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, estos foquitos en paralelo, ¿no? Dado que la corriente se divide, decimos, ¿cuál es el más potente? Bueno, ya se dice, ¿no? El que tiene más brillo, digamos, ¿no? Y dado que el voltaje es el mismo, utilizamos de la relación B por I, la potencia es B por I, aquí vemos que la mayor corriente está en el foco de abajo, ¿no? La mayor corriente y la menor resistencia, ¿no? La tiene el foquito de abajo, ¿no? Pero eso depende de la conexión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una plancha, en un hervidor eléctrico, te dicen, un calentador eléctrico se construye con cierto voltaje a través de una resistencia total, ¿no? Encuentre la corriente que conduce, ¿no? El alambre y la potencia eh, ¿no? Te está dando el voltaje y la resistencia, calculas la corriente y calculas la potencia, ¿no? Esos típicos problemas de calorimetría también, ¿no? Donde te dicen que tienes un hervidor de agua, ¿no? Y ese hervidor de agua calienta agua hasta cierta temperatura, ¿no? Entonces, tú multiplicas esa potencia eléctrica por el tiempo, y eso es calor, eso es energía, ¿no? Esto es energía, y entonces esa energía, ese calor es masa, calor específico, variación de temperatura, y ahí puedes despejar hasta qué temperatura quieres calentar el agua, ¿no? Luego te dicen cuánto cuesta calentar el agua, ¿no? Dice, bueno, te dan el costo por hora, ¿no? Kilowatt hora.
Entonces tú tienes que ver tu energía, cuánto es en kilowatt hora, ¿no? De esa manera se puede estimar también en una línea de alta tensión cuánto se pierde, por ejemplo, en la línea al tener un voltaje alto o bajo. Aquí recomiendo también, por ejemplo, qué pasa si tienes un cono y la corriente fluye en una dirección. Tienes que ver cómo calculas la resistencia del material, ¿no? O un material de este tipo, ¿no? Como no es un paralelepípedo, sino como una cuña, ¿no? Otro problema interesante, por ejemplo, es este de aquí, el de la figura 2761, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en este caso está conectado esto de acá. Eh, para poder mantener una velocidad constante, acá saben que el capacitor tiene una fuerza con que lo absorbe o lo bota, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la corriente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este, un capacitor está constituida, ¿no? Entre las placas se mantiene una diferencia de potencial, un material de constante eléctrica llena cierto espacio, ¿no? Determine la capacitancia cuando el borde izquierdo esté a una distancia X del centro, ¿no? Tienen que dar la capacidad equivalente y si se va retirando a una velocidad constante, ¿cuál sería la corriente, ¿no? Es un problema que se puede plantear también luego, ¿no? Eh, bueno, vamos a avanzar con el capítulo 28, eh, circuitos de corriente directa, ¿no? Bueno, entonces ustedes saben que ustedes el celular, la laptop, ¿no? O cualquier equipo electrónico tiene una batería, ¿no? Y entonces suministra energía eh, a un elemento de carga, ¿no? Digamos, a los portadores de carga para que puedan moverse, digamos, a través del circuito, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué cosa es la fuerza electromotriz, ¿no? La batería, ¿no? Eh, qué cosa, desde dónde viene esa energía, ¿no? Agente no eléctrico, ¿no? El que hace trabajo por unidad de carga, ¿no? Vamos a ver un circuito en el cual se mezclan resistores y capacitores. Y vamos a ver las leyes de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué son? Para poder resolver estos circuitos, ¿no? Bueno, una de las leyes está relacionada a la conservación de la energía, ¿no? Porque un circuito cerrado, si regresas al mismo punto, las caídas y subidas de energía pues deben compensarse, ¿no? Y el otro está en el hecho de que la carga eléctrica en un fluido, perdón, en un circuito, ¿no? Cuando tú te divides de varias ramas, ¿no? Este, ¿Qué cosa es una malla y qué cosa es una? O sea, hay que ver entonces lo que son, perdón, circuitos de corriente directa, ¿no? O direct current, ¿no? Este, Vamos a ver qué cosa es una rama, digamos, tenemos acá una resistencia, un capacitor. Todo esto de acá es una sola rama, ¿no? Y cuando tú tienes, lo unimos, digamos, acá a otro circuito, ¿no? Sé, de alguna forma, aquí ya tenemos una malla, ¿no? Aquí tenemos una rama y acá tenemos otra rama, ¿no? Entonces, para tener una rama se supone que acá tenemos un punto que es un nodo, ¿no? No, o sea, se supone que aquí la corriente, por ejemplo, tiene que, tenemos I1 y este I2 es la misma en toda esta rama de abajo. Entonces tenemos que ver cómo, estamos hablando de circuitos de corriente directa, ¿no? O corriente continua, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente es constante. O sea, tenemos una única corriente que se estabiliza, ¿no? Se estabiliza. No tenemos corriente alterna que oscila, por ejemplo, ¿no? Que varía con el tiempo, ¿no? Sino que es constante, no varía con el tiempo.
estabilizan. Esa es la idea, ¿no? Bueno, luego, porque luego hay un capítulo de corriente alterna también, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz, ¿no? O la llamada la FEN. Eh, claro, necesitamos una batería, como decía, ¿no? En su celular ustedes tienen una batería, por ejemplo, que es de litio-ion, ¿no? De ion de litio, ¿no? Entonces el electrolito es el litio más. O una pila, por ejemplo, hay una pasta, ¿no? Donde es un electrolito y se va consumiendo con el tiempo, ¿no? En una batería de litio, bueno, ustedes saben que el litio es el oro blanco, ¿no? Hay mucho interés mineral. Eh, a esa batería se le conoce justamente como la fuente de Fenn, ¿no? Eh, pero ¿qué cosa es la FEN realmente? La FEN es el voltaje máximo que la batería podía suministrar, ¿no? Sin embargo, una batería real siempre tiene una resistencia interna, ¿no? Y esa resistencia interna está relacionada con internamente la pila. Sí, bien es cierto, acá el portador de carga viene, llega hasta aquí, y en principio, ustedes saben que el campo eléctrico va de más a menos, ¿no? O sea, aquí el campo eléctrico es contrario, ¿no? Entonces, para poder saltar de A a B, se necesita de un agente no eléctrico, ¿no? Ahí viene la energía química, solar, o un campo electromotor, ¿no? No conservativo, que permita que el portador pueda saltar de A a B, porque el campo va de B a A. O sea, el portador en principio aquí en A ya no tiene cómo moverse más, ¿no? Bueno, entonces, justamente, ¿no? Esta fuerza Fe, este épsilon, actúa como, imagínense, una caída de agua, ¿no? Una caída de agua, el agua para poder regresar a la cima y caer de nuevo necesita de una bomba, ¿no? Justamente, eso es lo que, un ratito. A ver, ¿alguna pregunta siguen ahí? Todo bien, profesor. Genial, cualquier cosa, por favor, me preguntan normal, ¿ya? Pregúntenme sin problemas, ¿ya? O sea, normal, me preguntan, me interrumpen, cualquier cosa y seguimos. Ya, genial. Bueno, entonces decimos que esta batería tiene una resistencia interna, ¿no? Y esa resistencia interna, a medida que la pila, digamos, envejece, va perdiendo eh, va perdiendo su voltaje entre los terminales, ¿no? Una cosa es la FEN y otra cosa es el voltaje entre los terminales. Una vez se hincha una pila de un celular antiguo, por ejemplo, una pila que ha sido mucho tiempo recargada, ¿no? O cargada con cargadores de alta carga, ¿no? De corriente alta, que la van malogrando, ¿no? Sobre todo si no es original. Ustedes han visto esas baterías se hinchan bastante, ¿no? Y es peligroso porque internamente el pelo se va formando, se va cristalizando, y entonces la resistencia aumenta mucho, lo que hace que la pérdida, la potencia disipada en el interior sea muy alta. Y entonces eso puede hacer que en algún momento dado sea la corriente, o perdón, la potencia disipada sea tan alta por la ley cuadrado R, que se incendie, ¿no? Que pueda explotar el celular, por ejemplo, ¿no? Y ha pasado casos así, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender energéticamente lo que pasa en una batería, ¿no? Perdón, en un circuito de este tipo, ¿no? Como decía, ¿no? Tú imagínate que eres el portador de carga y te mueves en el circuito. Entonces, por ejemplo, el portador
de A a B gana una energía, ¿no? Epsilon por la carga, ¿no? Q por epsilon, ya está. Y F pierde energía por colisiones, ¿no? Entonces, si uno hace un diagrama de voltaje, acuérdate que la energía es otra cosa que la carga por el voltaje, la carga del portador. Entonces, solamente me interesa, o sea, por unidad de carga, ¿no? Porque si quiero la energía, lo multiplico por la carga del portador, ¿no? Entonces, eh, el portador parte de A, digamos, ¿no? En esta dirección se estableció la corriente, parte de A, para llegar a B gana una energía epsilon, ¿no? Gana una energía epsilon, que es la Fe, pero luego de C a D pierde una energía que sería I, la corriente que se estabilizó por R. Ustedes ya saben esto de acá, esta relación que V es IR, y de ahí nuevamente de E a F vuelve a perder, pero esta vez I grande, o sea, la corriente, claro, la corriente por el R grande, perdón, ¿no? Y como F y A es el mismo punto, regresa al mismo nivel, ¿no? Y esto lo hace perfectamente, ¿no? Entonces la pila es la que se encarga de que pueda seguir en su camino. Bien, entonces, ¿cuál es el voltaje entre los terminales de la pila? El voltaje entre los terminales no es la FEN, ¿no? Sería el voltaje en D menos el voltaje en A. O sea, sería la FEN menos la corriente que se estabiliza por la resistencia, ¿no? Ahora, ¿cómo mediría epsilon? ¿Cómo yo podría hacer si quiero medir epsilon? Bueno, si quiero medir epsilon, yo tendría que hacer que la corriente aquí sea cero, ¿cierto? Pero no puedo hacer la corriente cero porque si no, no puedo medir nada, ¿no? O sea, un experimento, ¿yo cómo puedo medir? ¿Cómo puedo medir esto? ¿Cómo puedo medir diferencia de potencial sin tener corriente? Bueno, eso es parte de un laboratorio también, ¿no? Me parece que es el 4, que se llama fuerza electromotriz, y que consiste en medir la resistencia interna de la pila y medir esto de acá, medir el epsilon. Entonces lo que uno hace es medir para diferentes voltajes, medir corriente, ¿no? Y extrapolar, ¿no? Cuando la corriente fuera cero, extrapolar la curva y ver en qué punto marca al eje Y, digamos, ¿no? O al eje X, ¿no? Y medir esa corriente de cortocircuito, ¿no? Perdón, la corriente, estoy diciendo, en el caso que la corriente sea cero, ¿cuál sería el corte, ¿no? ¿Cuál sería la FEM, perdón? Bueno, entonces, claro, uno dice, bueno, tienes una pila y tú lo conectas a una resistencia externa. Puede ser una linterna, por ejemplo, o podría ser una radio, o podría ser algún equipo que está consumido. Entonces, a este R grande se le llama resistencia de carga. Tú quieres que toda la potencia que da la batería se consuma aquí afuera y no se consuma adentro, ¿cierto? Tú quieres que esto dé energía al equipo, por ejemplo, o a la radio, lo que sea, ¿no? Pero que no se consuma por dentro de la pila, porque por dentro de la pila te está disipando energía por gusto, en forma de calor, ¿no? Bueno, entonces, claro, uno quiere, por ejemplo, usarlo una lámpara o un calentador eléctrico, ¿no? Lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuál sería si uno utiliza simplemente, ya estamos usando una ley de Kirchhoff, ¿no? Decimos, ¿cuál sería el voltaje a partir de acá, ¿no? Decimos, bueno, epsilon, menos IR grande igual a cero, ¿no? Entonces despejamos cómo calcular el epsilon y cómo calcular la corriente, ¿no? Entonces la corriente directa, ¿no? La corriente directa que se establece, se estabiliza, sería epsilon sobre R más R, ¿no? Ya está. Y como podemos recorrer la potencia
que sí tienen esto, básicamente la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos bueno, lo han puesto, perdón, tenemos una batería de fuerza electromotriz epsilon y resistencia interna R chiquita. Acá tenemos una carga, ¿no? Esta es nuestra carga, ¿no? Queremos que toda la energía se disipe acá, no acá adentro. Pero nosotros tenemos que, acá tenemos entre estos terminales, entre estos bornes, tenemos una diferencia de potencial, ¿no? Y asumimos que acá se estabiliza alguna corriente en este sentido. Vamos a decir horario, ¿no? Si la corriente le sale negativa, simplemente quiere decir que era al revés, ¿no? Entonces nosotros sabemos que epsilon menos I por R menos I por R es cero. Entonces despejamos la corriente que se estabiliza, ¿no? Sería epsilon. Claro, al final estamos asociando estos dos resistores en serie, ¿no? Porque están en serie. En serie, ustedes se acuerdan, era
Ah, no, estimados, sí, siguen aquí. A ver, ahí a lo mejor han delegado que me responda. Sí, profe, sí, sí. Ya, mil disculpas, ya, lo que pasa es que, bueno, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Parece que como mi conector anda medio inestable, parece que moví algo ahí, se movió algo y se desconectó. Tuve que reiniciar, pero no importa, vamos a continuar. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Si algo no se entiende, me preguntan, ¿no? ¿Ya? Bien, ya, entonces se ve nuevamente el texto, ¿no? Bueno, entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes, ¿no? Estábamos viendo entonces lo que era, en el OpenBot, a ver, o sea, una cosa es, o sea, cuando uno utiliza la potencia, acá están usando V por I, ¿no? V por I. Ya, esta es la energía o la energía por unidad de carga que da la batería. Esta de acá es la energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia que se disipa en el resistor de carga, y esta es la potencia que se disipa en el resistor interno, o sea, internamente, la batería. Entonces, ahora sí. Pues nosotros tenemos tenemos una pila con su épsilon, ¿no? Su fuerza electromotriz, y su resistencia chiquita interna, y esto está conectado a una resistencia de carga, ¿no? Y nosotros entonces sabemos de que una cosa es la fuerza electromotriz, que sería, si la corriente es cero, ¿cuál sería, digamos, el voltaje, la energía, ¿no? Ideal, ¿no? Idealmente queda, ¿no? Por unidad de carga, ¿no? Pero siempre existe asociada una resistencia interna, ¿no? Entonces, cuando se estabilice una corriente acá, nosotros tenemos que la potencia que da la fuente sería epsilon por I, ¿no? Y esto es igual a, perdón, por la ley de Kirchhoff, por decirlo así, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Entonces, esto de acá es la potencia que se disipa en resistencia interna, y esta es la potencia que se disipa, o sea, la energía que se disipa en la resistencia de carga. Y tú quieres que esto de acá sea grande y que esto de acá sea mínimo. Tú no quieres que esto exista. Lo ideal sería que esto no exista, ¿no? Entonces, tú puedes definir lo que es la eficiencia de la pila, digamos, ¿no? O de la batería, ¿no? ¿Cómo definiríamos esa eficiencia? Sería la potencia que puedo utilizar, o sea, la que disipo acá, porque yo quiero que todo se disipe aquí, no dentro, sobre la potencia total. Y esto obviamente es un número entre 0 y 1. Siempre la eficiencia está entre 0 y 1. Respecto a lo que yo le doy, ¿cuánto es útil? ¿Cuánto yo puedo aprovechar? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Para maximizar el porcentaje de energía que una batería entrega a un aparato, ¿cómo debería ser la resistencia interna? Bueno, yo esperaría que la resistencia interna sea lo más baja posible, ¿no? Porque la resistencia interna me está quitando, ¿no? Me está quitando energía, ¿no? Iba a decir acá, este, bueno, esa es la idea, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿para qué situación, ¿no? ¿En qué caso, la potencia entregada a la carga es máxima? O sea, ¿para qué valor de resistencia yo puedo calcular, ¿no? Yo puedo calcular la potencia disipada en el resistor en función del resistor. Como está acá, ¿no? ¿Cuál es la potencia
que entrego, ¿no? En función de la resistencia, ¿no? Nosotros sabemos que la potencia en el resistor, que es la potencia útil, por decirlo así, esto es lo que yo quiero aprovechar, yo quiero que esto se maximice. Esto es la corriente al cuadrado por R, ¿no? Pero ¿qué cosa es la corriente? Es epsilon sobre R más R, ¿cierto? Al cuadrado por R. Resulta que esta función, cuando uno hace un gráfico, la potencia en el resistor versus el resistor de carga, hay un óptimo, o sea, hay un máximo y de ahí cae. Hay un máximo, simplemente derivar igualar a cero, ¿no? Derivas esta potencia respecto a la carga y despejas para qué valor de carga, ¿no? Resulta que sale justamente la resistencia interna. Cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia interna, la potencia disipada es máxima, ¿no? ¿Correcto? Y toma este valor, ¿no? Bien, esa es la idea, ¿no? Una pregunta, ¿qué significa, ustedes saben qué significa cortocircuito, ¿no? ¿Qué significa cortocircuitar una pila? Quiere decir de que R es cero, o sea que conectas los bordes de la pila, ¿no? Acá tienes una pila, la conectas directamente, o sea, solamente tienes la FEM y la resistencia interna. Entonces, ¿cuál sería? Ahí tendrías que E por I, este, podrías calcular cuál es la corriente de cortocircuito, ¿no? Que sería la corriente de cortocircuito, sería simplemente la FEM sobre la resistencia interna, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es el problema de cortocircuitar una pila? De que esta corriente, como R generalmente es pequeño, esta corriente es muy grande, ¿no? Y por efecto Joule, ustedes saben que la potencia, ¿cuánto es? Es I al cuadrado por R, ¿cierto? Cuando hay una corriente al cuadrado, esto sería muy alto, ¿no? Entonces, cuando tú cortocircuitas una pila, la corriente es muy grande y la potencia en el resistor interno es muy grande, toda tu energía se disipa en el interior y se puede quemar esa pila, ¿no? Porque se hace muy grande la corriente y la potencia interna, que se disipa internamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque hay un laboratorio, ustedes saben que queda el laboratorio que viene, ¿no? Ya hemos hecho el laboratorio 2, que fue el osciloscopio, ¿no? Sobre todo lo que era medir corriente directa y corriente alterna, y lo que era poder usarlo como graficador, ¿no? O sea, en un canal y en otro canal, ¿no? Luego viene el laboratorio 3. Laboratorio 3 se llama, si no me equivoco, curvas características, ¿no? Curvas características, voltaje, corriente, ¿no? O sea, tenemos acá voltaje, acá corriente y tenemos puntos, ¿no? Para el diodo, por ejemplo, ¿no? Para el diodo va a ser algo así, para un material ómico, ya saben que es lineal, no lineal. Y esto la idea va a poder ser medirlo con multímetro, pero también verlo en el osciloscopio como graficador, ¿no? Y después viene un laboratorio 4. Ese laboratorio 4 se llama fuerza electromotriz, justamente. Fuerza entre comillas, ¿no? En realidad es un voltaje que, claro, ustedes cuando vean la analogía de un circuito eléctrico con un sistema mecánico, van a ver de que el voltaje se comporta como una fuerza en un circuito mecánico, en un sistema mecánico, ¿no? Entonces tiene un equivalente. Un sistema mecánico tiene un equivalente a un sistema eléctrico. Cuando vean luego, ¿no? Corriente alterna, van a ver que eso efectivamente ocurre. Entonces, esta fuerza electromotriz consiste en calcular el épsilon de la pila y calcular la resistencia interna. Entonces, justamente ahí es donde se va a tener esa curva, ¿no? Que hay que encontrar la corriente en cortocircuito, ¿no? ¿Y cuál sería el épsilon? Bien. Bueno, entonces, la idea es que tenemos una fuente, una batería, ¿no? Que da de alguna manera energía por unidad de carga y establece una corriente continua, ¿no? Una corriente constante. Una corriente que mantiene su dirección constante, fíjense, ¿no? Mantiene su dirección y en principio su módulo
también es constante, ¿no? Aunque cuando vean el circuito RC van a ver que la corriente cambia en el tiempo manteniendo su orientación, o bueno, podría cambiar también, ¿no? En ese caso, ¿no? Hay una situación dinámica, ¿no? Pero vamos con calma entonces a ver primero cómo asociamos estos resistores, ¿no? Ya sabemos que los resistores son un elemento de circuito, entonces cuando yo conecte resistores, por ejemplo, foquito, a una batería, ¿no? Pues se establece una corriente y al pasar corriente acá, ustedes ya saben qué es lo que sucede, ¿no? Ustedes saben que un resistor, por ejemplo, un foquito, cuando pasa corriente, supone que esto se conecta a una batería, entonces cuando pasa, se estabiliza una corriente internamente acá, ¿qué hay? Internamente hay colisiones, ¿no? De los portadores con los átomos de la red cristalina, con los iones, ¿no? Y esto hace que la temperatura aumente, ¿no? Si la temperatura aumenta lo suficiente, entonces ¿no? Entonces se emite luz, ¿no? Hay una potencia de la radiación, una intensidad de la radiación, ¿no? Que es proporcional a la cuarta, ¿no? Entonces ahí tenemos el origen de por qué emite luz, ¿no? Es porque acá aumenta la temperatura, ¿no? Sí, ¿no? Temperatura. Entonces nosotros como ya sabemos que tenemos resistores, ¿no? Y ya sabemos que estos resistores vienen de fábrica, ¿no? Es un ρ por longitud sobre área, ¿no? Podemos tener varios resistores, decimos ahora los asociamos, ¿no? Y nuevamente, igual que para condensadores, ¿no? Tenemos lo que es la asociación de resistencias, ¿no? A ver, entonces tenemos la asociación de resistencias, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Ustedes ya saben primero qué cosa era en paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan que para capacitores en paralelo era el mismo voltaje? ¿Se acuerdan? El voltaje era el mismo, entonces digamos que a todos los resistores los conectamos a una misma fuente. Tenemos acá V, y acá tenemos el resistor 1, el resistor 2, todos están entre los mismos terminales, ¿no? Digamos, este es X, este es Y, este es X, Y, este es X, Y, ¿no? Tenemos en paralelo. Entonces la corriente, ¿se acuerdan que en paralelo en capacitores la carga era la que se distribuía, ¿no? En este caso, digamos, acá tenemos I, acá tenemos, digamos, I1, acá tenemos I2, ¿no? Porque la corriente se divide, ¿no? La corriente va a ser I1 más I2. ¿Por qué? Porque la corriente es la carga por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si la carga total tiene que distribuirse como en diferentes ramas, es como en un río, ¿no? El volumen de agua en cada punto tiene que dividirse en dos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? O en lo que sea, ¿no? En las ramas que haya, ¿no? Entonces, tenemos que la corriente es la suma, ¿no? Y el otro es en serie, ¿no? En serie, la corriente es la misma, la corriente es constante, una única corriente, y el voltaje total es la sumatoria de las caídas en cada resistor. Entonces, la idea es similar. La corriente es la carga en la unidad de tiempo, no es como decir la carga fuera la misma, ¿no? En el caso del capacitor. Entonces, la idea es simplemente tener en cuenta ese detalle, ¿no? Acá, por ejemplo, han puesto dos en serie, ¿no? Han puesto primero en serie, y entonces en serie, en cada punto acá tenemos de A a B una caída. La caída es IR1. Acá la caída de B a C es IR2. Y de alguna manera, lo que gana en energía acá de menos a más es delta de V por Q. Acá tenemos una caída, otra caída. Entonces la suma de las caídas es la suma de la subida acá, ¿no? Entonces despejamos delta de V. Delta de V será I por una resistencia equivalente y directamente la resistencia equivalente es otra cosa que la suma, ¿no? No, entonces tenemos de que, bueno, vamos a ver primero entonces en serie, ¿no? Tenemos varios resistores en serie. ¿Qué podemos decir? Los conectamos a una batería, V0,
Claro, V0 puede ser la FEN o la FEN con su resistencia interna, ¿no? Es alguna batería de alguna manera, hay una fuente de fuerza electromotriz. Entonces sabemos de que la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de las resistencias si esto es mayor que cualquiera de ellas, ¿no? ¿Correcto? Esa es la resistencia equivalente, ¿no? Ya está. Eso, por ejemplo, ¿dónde se utilizaba? En árboles de Navidad. En esas lucecitas, ¿no? En esas lucecitas, todas estas estaban conectadas siempre en serie, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en serie, qué pasaría si un foquito de esto se quema, por ejemplo, se funde? Entonces, esto se abre y al tener circuito abierto, entonces todo se malogra, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza en ese tipo de conexiones? Estaba, este, ese puente que está ahí, ¿no? Cuando se quemaba el filamento, inmediatamente funcionaba la conexión puente que está acá, ¿no? Entonces, el foco simplemente dejaba de funcionar, de prender el de acá, pero seguía conectando a los demás, ¿correcto? Entonces, ahí se puede ver de que en serie, y yo tengo acá R1, R2, digamos, ¿no? Conectados a una misma fuente. Eh, Acá se supone que hay una corriente, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular la potencia en cada foquito, digamos, ¿no? La potencia en R1 sería I cuadrado por R1. La potencia en R2 sería I cuadrado por R2. Ahí se ve de que el foco más potente, digamos, es el que tiene mayor resistencia, lo cual es contrario al caso en paralelo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si adiciono 1/3? Si adiciono R3, ¿qué sucede? De que la resistencia equivalente aumenta o disminuye. Aumenta, ¿cierto? Porque se suman. Entonces, como la batería es la misma, la corriente, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque I es V0 sobre la resistencia equivalente, ¿cierto? Si la corriente disminuye, entonces, ¿qué pasa con la potencia en cada foquito? Disminuye, porque las resistencias no cambian, ¿cierto? Estos vienen de fábrica. La corriente es la que cambia. Si yo adiciono más resistores, la potencia disminuye. ¿Qué quiere decir? ¿Que brillan más o brillan menos? Brillan menos. Lo contrario es si yo saco, digamos, si yo saco R2, la corriente al tener menos resistencias aumenta, ¿cierto? Y por lo tanto los que quedan brillan más, ¿no? Entonces eso ocurre en estas luces. A medida que se queman foquitos, los que quedan brillan más. Y si brillan más, se calientan más y por lo tanto viven menos, ¿no? O sea, su tiempo de vida media, o sea, su tiempo de vida, de duración, disminuye. Entonces cada vez que se malogran o se queman estos foquitos rápidamente hay que reemplazarlos. ¿Para qué? Para evitar que los que quedan se malogren rápido, ¿no? Se quemen rápido, ¿no? A ver, un ratito. Quiero ver si siguen ahí. ¿Qué tal? ¿Siguen ahí? Sí, profesor, todo bien. Genial, muchas gracias. Bien. Eh, Bien, entonces vamos a de repente responder alguna preguntita por aquí. Bien, por ejemplo, esta pregunta rápida dice, cuando se cierra el interruptor de esta figura, dice 28.4, ¿no? Tenemos A y B.
Aquí han colocado un amperímetro. Acuérdense que el amperímetro se coloca en serie y tú quieres que el amperímetro lea la corriente que pasa por esa misma rama. O sea, la corriente que pasa por R1, como está en la misma rama, o sea, no hay ningún nudo donde se ha dividido. Tú quieres que el amperímetro lea la corriente. El amperímetro generalmente tiene una resistencia muy pequeña para evitar que cambie la corriente, para evitar que su resistencia modifique a las demás, ¿no? Porque si tiene una resistencia muy grande, esta se va a asociar con las demás en serie y eso te va a variar la corriente y te va a malograr la lectura, ¿cierto? Entonces tú quieres que el amperímetro tenga la menor resistencia. Luego el voltímetro se conecta diferente. El voltímetro se conecta en paralelo y el voltímetro debe tener una resistencia tan alta de manera que no pase corriente por él y nuevamente no te afecte la lectura. Bien. Dice, cuando se cierra el interruptor de la figura, ¿no? Claro, si esto está cerrado, no hay corriente en R2 porque está cortocircuitado, ¿no? Los puntos extremos de R2 se han conectado, entonces, como se han conectado, la diferencia potencial es cero, y si la diferencia potencial es cero, la corriente es cero, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Ya. Existe corriente en R1, claro, la cual se mide con un amperímetro, ¿no? Si se abre el interruptor, o sea, este interruptor se abre, ya ahora sí tenemos corriente, ¿no? Y tenemos de que R1 y R2 se asocian, ¿cierto? En serie. La pregunta es, ¿la lectura del amperímetro baja o sube? ¿O no cambia? Bueno, se supone de que si esto se abre, aquí la resistencia es mayor que acá, ¿no? Acá la única resistencia es R1. Aquí la resistencia es R1 más R2. Y el voltaje es el mismo porque es la misma batería, ¿no? Entonces, si la resistencia aumentó, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que la corriente disminuyó, ¿no? Por lo tanto, la lectura baja. Bien, el otro punto de la otra conexión es en paralelo, ¿no? En paralelo conectamos los foquitos, ¿no? Digamos, ¿no? Los resistores, ¿no? De manera que los ponemos ambos a la misma batería. Los dos están conectados, sus extremos, a la misma batería. En paralelo es la conexión que está, por ejemplo, en una casa. Todos los aparatos eléctricos, ¿no? Todos están conectados a la misma línea de 220, 240 volts, ¿no? Como valor eficaz. Claro, es corriente alterna, pero todos están conectados a la misma línea, quiero decir. Todos los equipos que uno conecta, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Vamos a ver, ¿no? De que la corriente, a medida que uno conecta más focos, digamos, la corriente empieza a aumentar, porque cada uno jala corriente y se suman las corrientes, ¿no? Bueno, en este caso, entonces, una unión, como le decía, ¿no? Una unión es un nudo, digamos, ¿no? Es donde las ramas se unen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ¿cuántas ramas? Tenemos, acá abajo hay una, acá en el medio hay otra, acá tenemos 3 ramas y 2 mallas, ¿no? Entonces tenemos 3 ramas, ¿no? Una de B a A por acá abajo, otra por acá en el medio y otra arriba. Y entre A y B, obviamente el voltaje es el mismo, no es la batería delta V, ¿no? Lo que tiene que ocurrir aquí es que en la corriente que es carga en la unidad de tiempo, en cada nudo, en A, por ejemplo, debe dividirse, ¿no? Entonces, aquí han puesto, por ejemplo, arriba se va I1 y aquí se va I2. De manera que I tiene que ser igual a la suma de I1 más I2, ¿no? Esa es la ley de nudos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sucede de que uno dice, bueno, ¿qué cosa es la corriente? La corriente es la suma, ¿no? La corriente sería, esto lo podemos asociar en una sola, una única corriente, y es la corriente que se va a abrir en todos, ¿no? Se va a dividir en los demás, como un río, ¿no? Como agua en un río, ¿no? En este caso es carga en un circuito, ¿no? Entonces, la corriente, ¿a qué sería igual? Sería delta de V sobre el R equivalente, ¿no?
y sumamos las corrientes, ¿no? Sería delta de V1 sobre R1 más delta de V2 sobre R2, ¿no? Como delta de V es el mismo, se cancela y me queda que la equivalente es la suma de las inversas, si quieres, ¿no? Y por lo tanto la equivalente es menor que cualquiera, ¿no? O sea, la equivalente, cuando tú colocas más resistores en paralelo, la equivalente cada vez se hace menor porque se asocian en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si tú conectas muchos foquitos, cada vez más focos, la resistencia equivalente disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, ya que el voltaje es el mismo, ¿qué pasa con la corriente? La corriente aumenta. Entonces, ese es el problema de tener conexiones, conectar demasiados equipos juntos, por ejemplo, ¿no? Si tú conectas muchas conexiones en paralelo, puede llegar un momento en que la corriente sature cierto valor, ¿no? Y eso hace peligroso, como la corriente, ya saben que I cuadrado R es la potencia que se disipa, una corriente alta siempre es peligrosa, ¿no? Entonces, por eso se utilizaba una llave térmica, perdón, un fusible. Cuando la corriente supera cierto valor, el fusible se funde y ya no se apaga todo, ¿no? O una llave térmica, ¿no? Un cortacircuitos, ¿no? Una llave que salta cuando la corriente excede cierto valor y se abre para evitar que justamente se queme. Bueno, aquí por ejemplo te colocan un foco doble, ¿no? Un foco con dos filamentos, dice, que cuando funcionan ambos juntos la potencia es la suma, se superponen, ¿no? 175, pero si se quema uno, como estos están en serio en paralelo, los dos están conectados, este foco de acá, entre este puntito y este puntito de acá. Los dos están en paralelo, ¿cierto? Entonces, si uno se quema, no afecta al otro, ¿no? Por eso si en una casa se quema, no sé, una cocina, una plancha, eso no afecta pues otro equipo que esté funcionando al mismo tiempo. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa en serie, no? Perdón, en paralelo. Ahora, nuevamente esta pregunta, ¿no? Dice, cuando el interruptor está abierto, acá tiene cierta corriente, ¿no? Si se cierra el interruptor, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye, no? Bueno, ya sabemos que cuando tú conectas acá, cuando lo conectas, estos ya quedan en paralelo, ¿no? Y en paralelo, la resistencia equivalente es menor que cualquiera, de manera que la equivalente, la resistencia disminuye. Si la resistencia disminuye y el voltaje es el mismo, la corriente aumenta. En este caso, entonces, asciende. Bueno, aquí colocan un ejemplo conceptual que dice que tenemos un suministro de energía y acá hay cables, pero son cables que no son ideales, ¿no? Sino que tienen una resistencia. Entonces, lo que te dicen es, de alguna manera, ¿qué sucede a medida que yo me alejo de la batería? A medida que yo me alejo de la batería, el voltaje, por ejemplo, al que está sometido el foquito R1, porque estos son cables con resistencia, cables, digamos, gruesos, ¿no? O cables reales, ¿no? A medida que yo me alejo, estos son foquitos, digamos, iguales, ¿no? R1, todos en principio tienen la misma resistencia, pero a medida que yo me alejo de la fuente, el voltaje entre los terminales va cayendo. Entonces quiere decir que a medida que yo me alejo de la fuente, cada vez brillan menos, ¿no? Brillan menos porque el voltaje entre los terminales va a ir cayendo. Nuevamente, entonces, la asociación es similar a los condensadores, solamente que en este caso, cuando están en serie, se suman, en los capacitores era al revés. Y aquí en paralelo es producto sobre suma para dos, ¿no? Suma de inversa. La inversa de la suma de inversa. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes tres en paralelo, ¿no? La corriente, esta batería da energía, ¿no?
permite que se establezca una corriente, pero esta corriente debe dividirse en tres. En este nudo, entonces, tenemos, esta corriente se divide en tres, ¿no? Una en cada rama, ¿no? En una sola rama, acá tenemos una rama acá tenemos otra rama aquí, otra rama aquí. En cada rama tienes una única corriente. Bueno, entonces prácticamente con esto ya se puede entender cómo son estas reglas de Kirchhoff, ¿no? En una unión donde se separa el circuito es como en el agua, ¿no? En un río, ¿no? Las corrientes que entran y las corrientes que salen deben igualar a cero, ¿no? La corriente que entra es I1 y la corriente que sale sería menos I2 menos I3. Entonces la suma y en cada malla o circuito cerrado, la suma de caídas y subidas, ¿no? Subidas en una batería, por ejemplo, depende de la dirección en la que va, o caídas en un resistor siempre son caídas en la dirección de la corriente, entonces ahí tienes una ganancia, una pérdida o ganancia de energía, ¿no? De potencial, ¿no? Por ejemplo, si yo voy de A a B, en un resistor en la dirección en que va la corriente, acuérdense que la corriente apunta en la dirección del vector J, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, eso quiere decir en un resistor donde hay corriente eléctrica, acuérdense que dentro del cable, esa corriente tiene la dirección del vector J, ¿cierto? Por lo tanto, tiene la dirección de E, porque J y E son paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdate que E es menos el gradiente de potencial. Entonces, quiere decir, en este punto de acá X y en este punto de acá Y, el potencial en X es mayor que el potencial en Y, ¿cierto? Entonces tú dices que el potencial en Y es igual al potencial en X menos IR, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si te dicen, por ejemplo, tenemos XY y tenemos que la corriente va o AB, ¿no? Vamos a ponerle AB, AB, y te dicen que la corriente va en esta dirección. ¿Quién tiene mayor potencial, B o A? Ahora el potencial en B es mayor que el potencial en A, porque tú sabes que si esta es la corriente, esta es la dirección de J y esta es la dirección del campo. Entonces, el campo siempre apunta de mayor a menor potencia, ¿no? Ustedes ya saben que E es menos el gradiente potencia. Entonces, la corriente siempre va en la dirección del vector J, en la dirección de E, en la dirección en que el potencial disminuye. Ahora, ¿qué pasa si tienes una batería, por ejemplo? Está el borde negativo acá, el borde positivo acá. Yo te digo entre X, Y, y decimos que la corriente va en esta dirección. Si la corriente va en esta dirección, entonces la potencia de la pila simplemente sería epsilon por I positivo. O sea, la batería suministra o da energía. Energía por unidad de tiempo, ¿no? O sea, potencia. Pero si fuera al revés, o sea, si tú tuvieras negativo, positivo, y tuvieras una corriente que te sale en esta dirección, entonces la potencia en esta batería sería menos el módulo de IF negativo. O sea, la batería estaría absorbiendo energía. ¿Y esto en qué se da? ¿En qué situación se da? ¿No? Por ejemplo, cuando tú tienes una batería así y la conectas a otra así. Claro, y hay una resistencia pues, por acá. Entonces, si tú resuelves y te sale una corriente, entonces aquí, por ejemplo, digamos epsilon 1, epsilon 2. La potencia en epsilon 1 es positiva porque va en dirección de la corriente, pero la potencia en epsilon 2 es negativa. O sea que esto de acá da energía, suministra, y este de acá absorbe.
Sí. Por ejemplo, cuando quieres cargar una batería de un carro, ¿no? Usando la batería de otro carro. Entonces tú necesitas conectar las polaridades de esta forma, más con más y menos con menos. Entonces, un carro que tiene una batería cargada le va a dar energía a la otra batería que va a absorber, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta cómo va la corriente y según eso tú dices, ah, no, sí, es una caída o es una subida. Una cosa es cómo va la corriente y otra cosa es cómo tú te mueves en el circuito, ¿no? Cuando quieres aplicar estas reglas. Bueno, ahí está justamente Kirchhoff, ¿no? Que había trabajado bastante en espectroscopía, ¿no? Este, Justamente la espectroscopía da los niveles de energía de átomos, absorción, emisión. Bien. Bueno, por ejemplo, una sola espira, ¿no? ¿Cómo hacemos? Tú defines una corriente y ya va en esta dirección. Entonces tú en esta dirección dices de A a B, como va en dirección, el epsilon 1 es positivo, ¿cierto? Ya. De B a C siempre en esa dirección tienes una caída, pero acá tú vas de más a menos. Entonces, como tu corriente va de más a menos, acá es una caída, ¿cierto? Y acá sería otra caída, ¿no? Porque siempre en la dirección que te mueves en un resistor es una caída. Igual acá, por ejemplo, ¿no? Tienes que en cada rama establecer corriente, ¿no? O también lo que puedes hacer para este tipo de circuito, por ejemplo, ¿no? Claro, tú puedes decir en cada rama bautizas una corriente, ¿no? De B a C I1, de acá le pones I2, acá le pones I3, sabes que acá se suman y ya está, y resuelves, ¿no? Y resuelves y ya está. Pero otra cosa que podrías hacer es asumir I1 arriba y I1 abajo y tener en cuenta que en la rama compartida tú tienes que sumar y restar las corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver de otra manera, ¿no? Vamos a resolver el ejemplo este, 28.7, ¿no? De otra manera. El ejemplo 28.7. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Tenemos dos ramas, ¿no? Perdón, dos mallas. Tenemos a ver, espérate. Bueno, no me dejes, ya no importa. Acá tenemos Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, varias mallas, ¿no? Digamos que tienes acá una malla con sus baterías y resistencias, ¿no? Por acá tienes otra, y por acá tuvieras otra más, ¿no? Con su batería, resistencia. ¿Cómo haríamos acá, pues? Se complicaría mucho, ¿no? Entonces tú dices, asume I1, asume I2, todas horarias, ¿no? Tú defines nada más, ¿no? Y empiezas a aplicar tus reglas, ¿no? Teniendo en cuenta que en las ramas compartidas tienes que sumar o restar. Entonces, para ese ejemplo de ahí, por ejemplo, ¿cómo haríamos? Un ratito, ¿ya? A ver, hasta aquí si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, normal. Este, Vamos a resolverlo de una manera alternativa, de acá, ¿correcto? Entonces, sí, vamos entonces a regresar a ese ejemplo 28.7.
Entonces tenemos acá, tenemos 14, ¿no? 14 volts. Acá tenemos 4 ohms. Acá tenemos, perdón, acá tenemos 10 volts. Acá tenemos creo que 6 ohms. Y acá abajo, ¿cuánto tenemos? 2. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es, ya, tú bautiza acá y di, acá hay un I1, así. Pues bueno, vamos a ver, esperamos que este le gane, ¿no? Entonces vamos a hacer que acá sea I1 y acá pone I2, pues, ¿no? Claro, entonces tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que tener en cuenta que se restan, ¿no? Entonces tú dices, tienes dos mallas, ¿no? 1 y 2. Entonces tú dices, en la malla 1, ¿cómo aplicaríamos las reglas? ¿No? Bueno, vamos en la dirección de la corriente, o quieren que sea antihorario también. Bueno, funciona igual, ¿no? Tenemos de acá para acá, ganamos 14, ¿no? 14, ya, menos, vamos en esta dirección, 4 y 1. Ya está. Ahora, acá estamos de más a menos, ¿no? Entonces sería menos 10. Y en esta dirección sería menos 6 y 1, pero acá tenemos y 2 también, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Tendríamos menos 6 y 1 en esta dirección, pero ahí tendríamos que restar, ¿no? Ahora sí, hay que tener cuidado, que aquí pasa I1 en una dirección, pero I2 está al revés. Y luego en la malla 2. ¿Cómo haríamos en la malla 2? Entonces tendríamos acá, por ejemplo, menos 2 y 2 menos 6. Acá sería, como estás en esa dirección, I2 menos I1 más 10, ¿no? Porque estás en esta dirección, ¿no? Igual a 0. Entonces, ahí el planteamiento cambia, ¿no? Se supone que al final debe de salir igual, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, de acá, ¿cuánto sale esto de acá? Tendríamos entonces 4 menos 10 y 1 más 6 y 2 igual a 0, de arriba, ¿no? Ya, y abajo, ¿cuánto sería? Menos 6 y 1, perdón, más, ¿no? Menos 8 y 2 más 10 igual a 0, ¿no? Bueno, y ahí habría que ver cómo despejar, ¿no? Eh, bueno, esa es la idea, ¿no? No sé si se llega a lo mismo. Bueno, esa es una manera de plantearlo, ¿no? La otra manera sería simplemente seguir esto de acá, ¿no? Bueno, vamos a continuar con circuitos CRC para poder terminar todo y al final ya podemos plantear algunos ejercicios. Ahora sí. No, realmente la idea es tener en cuenta, una cosa es tu dirección y otra cosa es la dirección de la corriente, ¿no? Por ejemplo, si tienes mallas así más complicadas, ¿no? O sea, con una batería, ya tienes resistencia, batería, depende de la orientación que te den también, ¿no? Resistencia, batería, resistencia, una cosa así. Esto asume un I1
y 2 y 3. Y aplica en cada rama. O sea, acá en esta rama no hay problema, es I1, ¿no? Pero acá resta, ¿no? Es I1 menos I2 y acá es I1 menos I3, ¿no? Y acá también, y acá también. Esa es la idea, ¿no? Para evitar tener que estar haciendo en cada nudo, pues dividiendo las corrientes, ¿no? Si no vas a introducir más variables, la idea es tener el número de ecuaciones igual al número de corrientes. De esa manera poder tener solución única, porque tú vas a tener una matriz por un vector de corriente igual a un vector de voltaje. Entonces tú despejas la corriente como el M inversa por V, ¿no? Justamente se ve un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Y tú buscas, si tú quieres una corriente no nula, el determinante de M tiene que ser cero, o sea, perdón, diferente de cero. Diferente de cero, ¿no? Porque acá V no es cero en general, ¿no? Entonces M inversa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver entonces el circuito RC, ¿no? Para poder terminar con esa parte y ya con calma poder plantear ejercicio. A ver, no sé si me siguen escuchando por ahí. A ver, ¿siguen por ahí? A ver, cualquier cosita me avisan, ¿ya? A ver, entonces vamos a seguir. Bueno, hasta ahora lo que se analizó entonces son circuitos de corriente directa donde se establece una única corriente, ¿no? En cada rama se establece una única corriente constante. Mantiene su módulo y su dirección. Pero vamos ahora a introducir un condensador, ¿no? ¿Qué pasa si introducimos un condensador? Ustedes saben que el condensador cuando se conecta a una batería se carga, ¿no? Se carga en una placa, digamos, se hace positivo y en la otra se hace negativo, ¿no? Dependiendo a qué puntos los conectes de la batería, ¿no? Entonces lo que se había analizado era simplemente que se cargaba con una cierta carga, ¿no? Se había calculado cuál era la energía en el capacitor con un proceso mental, ¿no? Un experimento mental equivalente, ¿no? Pero ahora vamos a calcular exactamente por qué sale, por ejemplo, un medio, ¿no? Un medio de Q por epsilon. ¿Qué pasó con la otra mitad? Entonces hay que ver primero el proceso de carga, ¿no? Y luego el proceso de descarga, ¿no? Entonces, imagínense que tiene un condensador aquí descargado y vamos a conectar al punto A, este interruptor. Vamos a cerrar el circuito y vamos a tener en serie, bueno, el capacitor y el resistor, ¿no? Vamos a tener los dos en serie, ¿no? Inicialmente está descargado, digamos, el capacitor, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que analizar qué es lo que sucede, ¿no? Apenas esto se conecta, la batería va a empezar a suministrar una corriente, pero que va a depender del tiempo, porque en algún momento dado, cuando este capacitor se cargue, ya no va a haber más corriente, porque se va a comportar como un circuito abierto. Acuérdate que acá en principio hay vacío, ¿no? O hay dieléctrico. O sea, no está cerrado este circuito, ¿no? Entonces hay un proceso de carga y luego lo que podemos hacer es retirar la batería y conectar solamente el circuito, o sea, conectar solamente el capacitor, digamos, al resistor en serie. De esta manera la corriente, perdón, la carga que está en el condensador se va a disipar en el resistor, ¿no? Y obviamente en forma de calor, entonces la energía eléctrica almacenada en el capacitor se va a disipar en calor, ¿no? En el resistor, ¿no? Lo que está la energía almacenada en el capacitor se disipa en el resistor. Entonces, nos interesa analizar esos dos casos. Cuando se
carga y luego cuando se descarga. Esa es la idea, ¿no? Y luego analizar cómo varía la carga en el tiempo del capacitor, cómo varía la corriente en el tiempo, y luego verificar por qué es que la energía que almacena el capacitor es un medio de Q epsilon. Si en principio para poner una carga Q aquí, la batería, la energía que le da la carga es Q por epsilon, ¿por qué se redujo a la mitad? Vamos a ver que la mitad se la lleva el resistor. Bueno, entonces, vamos a ver entonces este sistema, que es el circuito RC, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener uno, proceso de carga, ¿no? Y el segundo proceso es el de descarga. Bueno, entonces vamos a analizar cada situación por separado con calma. Entonces vamos a analizar uno, la carga del capacitor. Entonces lo que nosotros hacemos es conectar a una batería, digamos, de Fe epsilon, nuestro capacitor, y obviamente siempre tiene que haber un resistor. ¿Por qué? Porque siempre hay cables, ¿no? Nunca hay resistencia cero, ¿no? Siempre necesitas un resistor. Además, si no hubiera resistor o la resistencia fuera muy pequeña, la corriente sería muy alta. Entonces, una corriente muy alta, no, al capacitor lo puede quemar también. Entonces, tú necesitas siempre una resistencia con el cual cargas el capacitor, ¿no? Entonces, acá se supone que hay una corriente que se va a estabilizar en el tiempo, ¿no? Acá hay una corriente, vamos a ponerle I, que depende en principio del tiempo. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos esperar lo siguiente, ¿no? O planteamos el problema usando Kirchhoff directamente, ¿no? Aplicamos leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces nosotros podemos partir de un punto y dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, partimos de este punto X. Decimos el voltaje en X, ¿ya? Y seguimos la dirección de la corriente. Más epsilon menos, porque acuérdate que un condensador como este es positivo y este es negativo, este va a ser positivo. En cada instante acá va a haber una carga Q de T y acá va a ser menos Q de T, ¿cierto? Pues decimos que el condensador en un instante de tiempo, su carga es Q, que depende del tiempo, ¿cierto? Al inicio va a ser cero, ¿no? Q de T, la carga en el condensador va a ser cero en el tiempo inicial. Y en un tiempo muy grande, pues será la carga máxima, ¿no? En un tiempo infinito. Entonces vamos a ver qué carga máxima toma, ¿no? Pero entonces nosotros sabemos que un condensador, ¿cuál es la diferencia de potencial? ¿Te acuerdas que Q es igual a CB? Entonces la diferencia de potencial es Q sobre C. Q sobre C, ¿cierto? Q sobre C. Ya está. Y luego continuamos el camino, la corriente que viene por acá, menos I por R. ¿A qué es igual esto de acá? Como regresamos a X, es el voltaje en X, ¿cierto? El voltaje en X se va, al final no nos importa porque es una referencia, y tenemos entonces que epsilon menos U sobre C menos I por R, que es igual a cero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos planteado acá en este proceso de carga, ¿no? En el proceso de
carga, ¿cierto? Eso es lo que hemos planteado. Ya, entonces ahora vamos a ver vamos a ver, a resolver esta ecuación. Acá tenemos una ecuación diferencial. Perdón. Tenemos que resolver, ¿no? Es una ecuación diferencial. Entonces, ¿no? Resumiendo, ¿no? Tenemos un proceso primero de carga, ¿no? Y ya hemos planteado, ¿no?, el sistema y nos sale entonces una ecuación diferencial que era epsilon, vamos a usar la ley de Kirchhoff nada más, ¿no? Menos Q sobre C menos IR igual a 0. ¿Y qué cosa es I? I es igual a Q puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Acá tenemos Q puntos, ¿cierto? Entonces, podemos escribirlo como podemos pasar todo al otro lado también si queremos, ¿no? A ver, podemos escribir IR, es igual a epsilon menos Q sobre C, ¿cierto? O si quieres, la corriente, o sea, TQ sobre DT, ¿cierto? Que es igual a epsilon sobre R menos Q sobre RC, ¿cierto? Entonces, ahora sí, tenemos, multiplicamos aquí por C sobre C y tenemos DQ sobre, acá podemos poner Q menos RC, ¿cierto? Q menos RC, entonces esto sería menos 1 sobre RC dt. Simplemente dándole forma, ¿no? Le damos forma a esto de acá, Q menos RC, ¿no? O estoy equivocado. Aquí es epsilon C, perdón. Q menos epsilon C, ¿cierto? Ya, entonces ahora sí lo que hacemos es integrar. Integramos acá, integramos acá. En un tiempo cero, cuando el tiempo es cero, ¿cuánto valía la carga en el tiempo cero? Era cero, ¿no? Porque estamos en el proceso de carga. Inicialmente el condensador está descargado. Y a un tiempo t, la carga será pues Q de t. Queremos analizar todo el tiempo, ¿no? Entonces ahora sí integramos y tenemos el logaritmo de qué, porque acá siempre a esto le podemos restar epsilon c, ¿cierto? Q menos epsilon c entre c de Q es igual a menos t sobre RC, ¿cierto? Y a este RC tiene unidades de tiempo, efectivamente, le llamamos tau C. Es la constante de tiempo del circuito RC, ¿correcto? Entonces simplemente integramos y vamos a tener de que Q de t va a ser igual a C por epsilon por, factorizamos esto de acá, 1 menos E a la menos T sobre tau C. Ya. Y esto es típica, ustedes se acuerdan, por ejemplo, una velocidad límite, ¿no? Esta es una carga límite. A esto acá le llamamos la carga máxima por 1 menos E a la menos T entre tau C, donde tau C es RC. Y si nosotros hacemos una gráfica de la carga en función del tiempo, entonces la carga parte de cero porque inicialmente está descargado y adquiere un valor límite que es esta carga máxima. Y esta carga máxima
no es otra cosa que C por epsilon, que era lo que nosotros usábamos, decimos que así lo conectamos a una batería epsilon, el condensador, ¿cuál era la carga? Era C por epsilon, ¿no? Ya, luego hay que analizar qué pasa con la corriente y luego el proceso de descarga, ¿no? Pero debido a que tenemos que cambiar de salón, vamos a dejar esto aquí, voy a salir de aquí y voy a pasarles el link de la otra sección para continuar con calma la clase allá. Vamos a salir de este salón y les mando el link de la otra sección, de la otra salón, de la otra sala. Ya, a ver, luego les envío un ratito y ahí continuamos con calma, ¿ya? Vamos a salir de acá.